Hermanos, buenos días. Dios les bendice. El día de hoy vamos a ver el tema de Ageo 2:1. La enseñanza es: bendición futura es prometida si obedece. Nos vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. El significado de Ageo es nacido en tiempo de fiestas. Este, el mensaje que Dios le da a Ageo fue en el tiempo en donde era la fiesta de los tabernáculos. Las fiestas las podemos ver en Levítico 23. Les voy a leer una parte de Levítico 23, donde el Señor nos habla. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Dios nos habla de que tenemos que trabajar 6 días, pero el séptimo lo tenemos que descansar y ofrecerlo al Señor. Le tenemos que dedicar ese tiempo al Señor, el séptimo día de descanso, ¿sí? En las fiestas de las que nos habla Levítico 23, nos habla para conocer los tiempos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo le hablaba al pueblo judío, pero en estos tiempos también nos está hablando de lo que acontece en este tiempo que se nos habla en las Escrituras, en donde viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un contexto histórico en el cual estamos en el año 520 antes de Cristo, donde gobernaba el rey Darío. El Ageo es el 10º de los profetas menores que vivió en los tiempos de Zorobabel y habla con la autoridad que trae el Dios, la palabra del Señor. Recordemos que Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas que hablaron al pueblo judío cuando ellos regresan del exilio de Babilonia. Ellos se olvidaron en ese tiempo por lo que ellos habían regresado. La palabra que Dios les había dado era que reconstruyeran el templo de Salomón, el cual había sido destruido por los babilónicos. Entonces, la profecía que Ageo le da es animar al pueblo a reedificar el templo, ya que los judíos olvidaron realmente el motivo por el cual estaban en ese lugar y se dedicaron a artesanar sus casas y no hicieron lo debido con el templo. La reedificación comienza en el año 535 antes de Cristo y se termina 520 años antes de Cristo. Fueron 15 años los que ellos tardaron porque se habían olvidado de la profecía que Dios les había dado de que tenían que reedificar el templo en donde estaba la presencia de Dios, ¿sí? Dios se desagradó de la falta de interés que tenían los judíos al llamado de los profetas, y los profetas comienzan a hablar del arrepentimiento para que ellos vuelvan todo su corazón al Dios viviente, que nos olvidemos de las cosas que son terrenales para enfocarnos en las cosas celestiales. Y los judíos, con el mensaje que Ageo da al pueblo, los judíos comienzan a reconstruir el templo. En Ageo 2:4 podemos ver, nos habla: sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte; Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte; ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sí? Ageo y Zacarías fueron profetas visionarios que influenciaron con el mensaje a las autoridades y tuvieron 4 cosas importantes que hicieron ver al pueblo. Activaron la obra, establecieron la dirección y animaron al pueblo a continuar con la obra. Esto nos lleva a Esdras 5:1, cuando comenzaron la obra, que la palabra de Dios dice así. Dice: en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén,
Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quienes estaban sobre ellos. Zorobabel, hijo de Saleti, y Jesúa, hijo de Joazadá, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Recordemos que es muy importante la palabra que Dios da a sus profetas. Ellos habían hablado, Dios habló a través de los profetas, pero el pueblo detuvo la obra. Nosotros no podemos estar así, que cuando Dios nos hable, al hacer una cosa la tenemos que hacer, ¿sí? Y en Ageo 2:5 nos habla, les recuerda lo que hizo cuando salieron de Egipto. Recordamos que cuando los hebreos salen de Egipto, Dios les da una palabra. Esto lo podemos ver en Éxodo 33:14, donde les da Éxodo 33:14, donde le da la palabra al pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces, cuando Dios nos da una palabra para hacer algo que Dios ya nos mandó a hacer, nosotros debemos de tener la confianza de que si Dios nos mandó, Él nos respalda en las situaciones que nosotros vamos. Tenemos la visión en este tiempo es que nosotros tenemos que traer a las almas. En ese tiempo era reconstruir el templo porque la presencia del Señor estaba en ese lugar, ¿sí? Entonces, en Ageo 2:9, hermanos, nos habla de la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Nos habla, en este versículo nos habla de la presencia divina fortalecedora que el Señor nos da cuando nosotros comenzamos a hacer su obra, de su poder divino estremecedor que Él nos guarda, nos cubre y nos y nos da para ir a hacer y continuar la obra. La gloria divina colmadora, que es la que viene dándonos día a día. La paz divina venidera y la restauración es un trabajo en equipo. Debemos quitar de nuestros corazones todo lo terrenal y mirar lo celestial, hermanos, porque debemos recordar que las cosas de este mundo pasan, pero las cosas de Dios son eternas. Entonces, debemos de reconocer que esto es en equipo, no es de una sola persona, no es del pastor, no son de los diáconos, no, es de todos, hermanos, es una obra. La obra se termina y se perfecciona cuando nosotros estamos en equipo, en unidad, para alcanzar las cosas que Dios nos permitió, nos habló en su palabra para poder llegar a donde nosotros esperamos. Y creemos y tenemos la fe que nosotros estaremos con el Señor un día, ahí alabándola y glorificando su nombre, hermanos. Gracias les doy en esta mañana y que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.